Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos un viernes más a nuestra cita previa en el Hospital Costa de la Luz, en este hospital de vanguardia, la sanidad del futuro. Vamos conociendo viernes tras viernes las especialidades y las infraestructuras de este hospital. Vanguardista, como decía anteriormente, y uno de los mejores, sin duda, en la provincia de Huelva y, por ende, por supuesto, en la capital. Nos acercamos cada viernes a las unidades y servicios que ofrecen este hospital. En esta ocasión nos vamos a quedar en la tercera planta y vamos a conocer los servicios de hemodinámica. Hablamos con el doctor José Díaz. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Concretamente, ¿qué es la hemodinámica? La hemodinámica surgió de una forma en los años 70-80 y ha evolucionado de otra distinta. Al principio se llama así porque se dedicaba a medir las presiones del corazón. Fundamentalmente se dedicaba al diagnóstico de problemas valvulares, etcétera, que son ahora mucho menos frecuentes. Y eso ha evolucionado hoy en día a fundamentalmente tratar las enfermedades coronarias. Las coronarias son unas arterias que rodean al corazón, como unos vasos sanguíneos que rodean al corazón. Se llaman coronarias porque, visto desde arriba el corazón, parecen como una corona. Cuando esas coronarias se enferman, se estrechan por el colesterol, el azúcar, el tabaco, etcétera, provocan, como digo, un estrechamiento en ese tubo, y ese estrechamiento provoca a su vez que la zona que riega ese tubo en el corazón sufra, y ese sufrimiento se manifiesta con dolor, es lo que se llama angina de pecho. Cuando ese bloqueo se produce de forma brusca, que ocurre en algunas ocasiones, se rompe una de esas placas y en vez de producir un estrechamiento cierra completamente la arteria, se produce lo que se llama infarto de miocardio. Pues bien, el arreglo de esas estrecheces es a lo que fundamentalmente se dedica la hemodinámica y la cardiología intervencionista. Este servicio entonces está muy relacionado con la cardiología. Claro, es una parte de la cardiología que, como digo, en el 90% de los casos se dedica a las coronarias y luego en un 10% de los casos también se dedica a arreglar las válvulas del corazón y algunas otras estructuras grandes del corazón, que no son las coronarias, que son más pequeñas, más delicadas, ¿no? Pero en el 90% de los pacientes lo que hacemos es arreglar problemas coronarios, colocando estas prótesis que habréis oído hablar seguro, los stents, que no son más que unas mallas que colocamos dentro en forma de como un andamiaje para volver a estirar eso que está estrecho. ¿En qué consiste un estudio hemodinámico? Pues un cateterismo consiste en pinchar una arteria del cuerpo, puede ser la arteria radial, que es lo que más hacemos, en la muñeca, o la arteria femoral en la ingle, en algún otro caso, pero prácticamente siempre la arteria radial. Por ahí subimos un tubito de plástico hueco que llega hasta el corazón y a través de ese tubito inyectamos contraste dentro de esas arterias coronarias. Y a la vez hacemos una película de cine con un equipo especial que tenemos para ver cómo se rellena de contraste esa coronaria. Y podemos ver así si hay estrecheces o no hay estrecheces. ¿En qué caso es útil la hemodinámica? Pues es útil en los pacientes que tienen, como hemos dicho antes, angina de pecho, que es el dolor en el centro del pecho cuando uno hace esfuerzos, o bien un infarto agudo de miocardio. En esos pacientes, pues prácticamente la única solución que hay es hacer un cateterismo, ver lo que hay y luego, si es posible, solucionarlo colocando una de estas prótesis o stents. ¿Cómo es la preparación? La preparación es sencilla. El paciente en general, salvo que sea una emergencia o una urgencia, viene en ayunas, ingresa una mañana, se hace el procedimiento, suele pernoctar en el hospital una noche, a veces en la unidad de intensivos, a veces en la planta, y al día siguiente o como mucho al otro suele ser dado de alta, salvo que haya surgido alguna complicación, pero en general es un procedimiento bastante seguro, que suele durar entre media hora y una hora, y como digo, como mucho el paciente suele estar en el hospital un día. ¿Y cómo es la realización del estudio? Pues es una especie de quirófano con una máquina de rayos X muy evolucionada. El paciente está con una sedación ligera, una medicación suave que se le pone para que esté más tranquilo. Como digo, se pincha la arteria radial y se va haciendo el procedimiento. Incluso puedes estar hablando con él o con ella. Suele ser algo que no es tan agresivo como uno se puede imaginar, ¿no? ¿Y el proceso de recuperación entonces? Es bastante rápido, en general, salvo en el infarto, pero no por el procedimiento, sino por el infarto en sí, que la baja suele ser, o sea, el periodo de baja suele ser un poco más largo, como 3 semanas o así. Después de un cateterismo normal, prácticamente al día siguiente el paciente puede hacer una vida normal. ¿Cuáles son los posibles beneficios? Bueno, el beneficio fundamental es que mejora y prolonga la vida. Por un lado mejora la vida porque te quita ese dolor en el pecho cada vez que haces un esfuerzo, y si es un infarto, obviamente salva vidas. La mortalidad del infarto sin tratamiento puede ser del 15 o el 20% y con tratamiento baja un 2 o un 3%, o sea que es una diferencia muy importante. ¿Qué es una angina de pecho y qué es un infarto? Porque los soldaditos de a pie podemos atender a no diferenciarlos.
Pero imagino que tiene síntomas diferentes, ¿no? La angina de pecho, por definición, es un proceso estable. Es un estrechamiento de una arteria que provoca dolor por falta de sangre cuando uno hace un esfuerzo. Es decir, cuando uno le exige al corazón que funcione más rápido, le hace falta más sangre. Si tiene un estrechamiento, esa sangre no llega. A lo mejor en reposo no tiene síntomas y en esfuerzo sí los tiene. El síntoma siempre es bastante característico, es apretamiento en el centro del pecho que se va al cuello y a los brazos generalmente. Y cuando uno para, se quita. Eso es la angina de pecho estable clásica. Y luego está el infarto. El infarto es eso llevado al máximo, es decir, el cierre completo de una arteria que provoca de forma aguda y brusca un dolor de ese mismo tipo, pero más intenso y que dura, por definición, más de media hora. Cuando un paciente tiene este dolor, debe ir inmediatamente al hospital porque va a ser probable que tenga ese proceso en marcha y habrá que intentar solucionarlo, ya sea con un tratamiento médico inicialmente, con medicina, y sobre todo con un tratamiento con catéter, como estamos diciendo aquí, abrir directamente esa arteria. La enfermedad ahora de este siglo, sobre todo por los momentos de estrés que vivimos y demás, ¿no? Los ataques a ansiedad y demás, que reflejan mucho también ese simbólico dolor de pecho que se siente cuando alguien tiene ansiedad. Ante eso, un cardiólogo o una persona que se dedica completamente a la hemodinámica, ¿qué tiene que decir? ¿Es cierto que en un paciente con un proceso de ansiedad puede dolerle el pecho, como si fuera una angina de pecho o incluso llegar a un infarto? No. Ni la ansiedad ni el estrés per se pueden provocar un infarto. Esos son casos excepcionales. Hay algún caso en esfuerzos extremos, pero hablo de correr 100 kilómetros o cosas así, en que una arteria puede estropearse del esfuerzo a que está sometida. Pero en general el estrés no es más que un desencadenante. Es decir, el paciente tiene algunos de los factores de riesgo clásicos, algunos o varios, que son, insisto, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes, la hipercolesterolemia y la falta de ejercicio. Esos 5 factores de riesgo, muchas veces combinados todos en el mismo paciente, generan estas lesiones que digo, estos estrechamientos en las coronarias. Y el estrés lo que es un desencadenante de un problema que estaba ya subyacente inicialmente. Entonces ese dolor de pecho, esa sensación de que te duele el corazón cuando tienes ansiedad, bueno, es un reflejo de... En general, cuando uno tiene ansiedad, le puede doler el pecho, la cabeza o sentir taquicardia, pero eso no quiere decir que esté sufriendo un problema coronario, ni mucho menos. Como digo, la ansiedad puede ser un desencadenante, pero no es el origen de un problema coronario. ¿La hemodinámica ha evolucionado o la cardiología ha evolucionado con la hemodinámica? Bueno, yo creo que la hemodinámica ha supuesto una gran parte de la evolución de la cardiología, porque, por ejemplo, a día de hoy somos capaces de, aparte de poner estos stents que evitan la cirugía típica, esta cirugía que se hablaba, cirugía de bypass, pues eso prácticamente en España no se hace ya, se hace muy poco, un 1 o un 2% de los pacientes, porque todos se hacen con stents. Pero aparte también estamos haciendo incluso las válvulas, que era algo totalmente restringido a la cirugía. Hoy en día en determinados tipos de pacientes podemos colocar estas válvulas a través de una incisión, de una punción en la ingle, en este caso no en la mano porque la punción es más gruesa, lo podemos hacer directamente por la ingle sin tener que abrir el pecho ni hacer una cirugía como tal. Es decir, que sí, la evolución ha sido francamente espectacular, sobre todo en los últimos 15 años la evolución es espectacular. ¿Los marcapasos han quedado relegados? No, el marcapasos es otra cosa. El corazón es como una casa. El corazón tiene un sistema de tuberías, que son las coronarias, un sistema eléctrico, que son lo que se dedican los marcapasos, y luego tiene la casa en sí, con sus puertas y sus paredes, que es el corazón, la estructura del corazón. La hemodinámica se dedica a las tuberías y a las válvulas, a las puertas estas que decíamos. Y luego la electrofisiología se dedica a esto otro, a los marcapasos, a las arritmias, que eso también ha evolucionado mucho, pero es otra parte de la cardiología. Los problemas de infarto, de anginas de pecho, también lo da el sitio donde vivamos. Por ejemplo, en Huelva hay muchos casos de infartos, de anginas de pecho. En general, el infarto se relaciona con los factores de riesgo cardiovascular clásicos, que son los 5 que he dicho antes. Sí. Y eso, a su vez, se asocia con zonas que socioculturalmente son más deprimidas. Desgraciadamente, en España hay una U que incluye Extremadura, Andalucía y parte del Levante, donde estamos nosotros situados, claro. Y esa zona tiene una incidencia, es decir, hay un número mayor de casos de enfermedad coronaria en general. También incluye las Islas Canarias. No se sabe muy bien si es por la dieta, porque la dieta va relacionada con el nivel adquisitivo. En fin, hay una serie de factores que pueden hacer que la prevalencia sea un poco mayor. Y de hecho, como digo, en España, en esta zona es un poco mayor. Aunque bien es cierto que España como país es de los países que tienen menos cardiopatía isquémica de toda Europa. Si uno se compara con Alemania, con Suecia, con Noruega,
que tiene un nivel social mucho más alto que el de España. Sin embargo, la incidencia de enfermedad coronaria es mayor en esos países, posiblemente por factores genéticos, de dieta, etcétera. ¿Edades para los infartos por anginas de pecho? Bueno, hoy en día estamos viendo como un doble pico, ¿no? Antes era una enfermedad clásica de gente un poquito más mayor, ahora estamos viendo una doble vertiente. Hay la gente mayor, a partir de 65, 70 años, y luego tenemos también una población no pequeña de gente muy joven, en relación sobre todo con el tabaquismo, alguna otra droga de abuso, que hacen que en este grupo de edad muy joven, entre 30 y 40 y pocos años, también haya una incidencia no despreciable de enfermedad coronaria. Después de sufrir un infarto o una angina de pecho, ¿tu vida vuelve a ser Sí, la misma? Gracias a Dios hoy en día, si te pillan a tiempo, si acudes rápido al hospital, se te hace un cateterismo, se te coloca un stent, el corazón no pierde mucho músculo porque se ha recuperado el flujo de manera rápida, y luego se te incluye en un programa de rehabilitación cardíaca que no es más que ejercicio controlado para recuperar un hábito físico saludable. La gente se recupera, incluso está mejor que antes, porque está más en forma y además evita los factores de riesgo cardiovascular clásicos como el tabaco, diabetes, etcétera. ¿Hay un género para los infartos, es decir, masculino o femenino? ¿Hay más casos de hombres con infartos que de mujeres? Hay un patrón. En los varones es mucho más frecuente hasta los 65 años, y a partir de los 65 se iguala con las mujeres. Se iguala primero porque ya se han muerto algunos de los hombres, y en segundo lugar porque las mujeres dejan de tener la protección de las hormonas. En el momento de la menopausia empiezan ya a sufrir el proceso de aterosclerosis que tienen los varones. Entonces, en edades más avanzadas ya se igualan hombres y mujeres. En edades más jóvenes es fundamentalmente de hombres. ¿Consejos para no tener que utilizar los servicios de hemodinámica? Los consejos son los mismos que daría un cardiólogo o incluso un internista. Es intentar llevar una vida sana, que eso incluye hacer algo de ejercicio, por lo menos media hora diaria o un par de horas a la semana, ejercicio que tampoco tiene que ser extenuante. Llevar una dieta lo más equilibrada posible, eso no significa no comer de nada, significa intentar no comer cosas fritas todos los días, no abusar del colesterol, etcétera. Por supuesto, no fumar, intentar mantener el peso y, como digo, en general, tener un hábito de vida relativamente saludable. ¿Hacéis a lo mejor algunos cursos de prevención? O... Se hacen más en el ámbito de la cardiología clínica, más que en el nuestro, pero sí, se intentan hacer, también un poco relacionado con la rehabilitación cardíaca, hacer lo que se llama promoción de la salud, ¿no? Que es intentar que la gente que todavía no ha sufrido ningún evento prevenga ese tipo de eventos haciendo una serie de pautas conductuales sencillas, como, ya digo, tener una dieta equilibrada o hacer un poco de ejercicio. Estáis en la tercera planta. ¿Con qué equipos contáis? Bueno, tenemos los equipos que hacen falta para esto. Es difícil de explicar. Es una especie de quirófano bastante sofisticado, que cuenta con un equipo de rayos complejo y con mucha maquinaria, y una serie de, no sé muy bien cómo explicarlo, ordenadores asociados para poder tratar esas imágenes y permitirnos a nosotros decidir qué tienes que hacer cuando ves una lesión. Doctor, ¿mejor lo vemos? Sí, podemos verlo si queréis. Que una imagen vale más que 1000 palabras. Seguro. Nos acercamos a su lado para que usted nos informe a esa tercera planta donde se encuentra el servicio de hemodinámica aquí en el Hospital Costa de la Luz. Tercera planta del Hospital Costa de la Luz. Vamos a conocer ahora los servicios de la unidad de hemodinámica. Continuamos con el doctor José Díaz. Vamos entonces a ello. Pasamos por aquí. Esto es el antequirófano, un sitio donde se deja al paciente mientras se prepara el quirófano. Aquí se pone su cama y luego ya se pasa dentro al quirófano en sí, que es este que veis aquí. Es un quirófano, es decir, tiene el aire acondicionado como un quirófano, la esterilidad igual que un quirófano, todo igual, pero con la diferencia principal que tiene este equipo grande que veis aquí, que es el que toma las imágenes de rayos X, que es lo que estáis viendo en la pantalla aquella de la izquierda, ¿no? Eso es una coronaria y veis que hay varias lesiones, tanto en esta coronaria como en esta otra. Hay zonas que están más estrechas que otras. Eso es lo que fundamentalmente tratamos aquí. El paciente se coloca aquí encima, trabajan un médico y una enfermera y se van haciendo los procedimientos necesarios para llevar un catéter, que es un tubito de aquellos que veis al fondo. Se mete por la ingle el tubito, se introduce por la ingle y se lleva al corazón y se toman esas imágenes. De hecho, aquí veis el tubito que digo, es esto de aquí, inyectando contraste dentro de la coronaria. Por lo demás, lo que veis es una máquina inyectora para que el contraste vaya de forma automática con una presión y una cantidad concreta. Eso es el monitor de presión. Ahora mismo está apagado porque no hay ningún paciente encima de la mesa. Al fondo tenéis otro ordenador que nos permite hacer otra técnica distinta dentro de la coronaria por si acaso hay duda de la severidad de la lesión. En fin, trabajamos, como digo, generalmente entre 20 minutos y una hora, hora y pico. Una vez que tenemos todo hecho, si os parece, pasamos al control.
¿Pasamos, Paola? Y aquí es donde están el resto de compañeros analizando las imágenes. Pasad, por favor. Tenemos control de lo que se está haciendo dentro del quirófano con una pantalla plomada contra la radiación de rayos X. Tenemos que trabajar todos con delantales de plomo y gafas de plomo porque obviamente produce rayos X. Y aquí tenéis la misma imagen que se ve dentro, se va viendo aquí, y hay otro cardiólogo generalmente fuera tomando la información necesaria para luego implantar aquí las prótesis, estas stents que implantamos. Esto es para los procedimientos coronarios, que es lo más frecuente. También hacemos otros tipos de procedimientos, como por ejemplo lo de las válvulas, algún cierre de defectos intracardíacos, que son orificios que no debe haber en el corazón y se cierran con dispositivos especiales, pero bueno, como digo, el 90% de los casos son casos coronarios. Está claro que la medicina y las nuevas tecnologías son un tándem. Sí, claro. Sobre todo aquí, yo creo que la cardiología es una de las partes de la medicina donde la tecnología ha ayudado más, ¿no? En esta parte concreta ha ayudado muchísimo. En los últimos 15 o 20 años el desarrollo es espectacular, la verdad. Y este hospital cuenta con muchos avances, ¿no?, tecnológicos. Sí, hombre, está a la orden del día. Digamos que mejor que esto, francamente, no creo que haya mucho. Tenemos todo lo que nos hace falta para poder hacer esto de forma segura y eficaz. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Si quieren seguir conociendo los servicios que ofrece el Hospital Costa de la Luz, solo tienen que quedarse con nosotros cada viernes en nuestra cita previa aquí en el Hospital Costa de la Luz, la sanidad del futuro. Hasta el próximo viernes.